Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema Los archivos y las catástrofes, el cual tiene como objetivo revisar las políticas públicas y acciones para la protección de archivos en caso de catástrofes. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en esta sesión, esperando sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la licenciada Angélica Manrique Oropesa, jefa de siniestros, quien estará a cargo de esta sesión. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández para nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues ya en algunas otras ocasiones me ha tocado iniciar algunos de nuestros diálogos virtuales con el Archivo General de la Nación y he subrayado la importancia que tiene esto que llamamos memoria colectiva. Hoy nuevamente, a nombre de la Secretaría de Gobernación, INAFED, porque es la secretaría a la que estamos adscritos, celebramos que ya hemos llegado de un programa de 6 sesiones a la quinta, porque hemos realizado 4 anteriores con temas todos muy importantes. Pero el día de hoy, que tiene que ver, si no me equivoco, a prever y evitar siniestros en los archivos, tiene particular importancia porque la memoria colectiva, que es lo que son los archivos, tiene que ver, perdónenme la utilización tipo paradoja, la memoria tiene que ver más con el futuro que con el pasado, cuando menos en lo que se refiere a su uso, porque ¿para qué se usa o utiliza la memoria? Para decidir acciones, para ver qué es lo que vamos a hacer. Es el resumen de la experiencia y la experiencia nos sirve para cometer menos errores en la vida. Cuando registro que nuestra sesión de hoy tiene que ver con los siniestros, me viene a la memoria uno de los capítulos de pérdida de memoria colectiva más emblemáticos que hay en la historia del mundo. No era un archivo administrativo burocrático, sino de toda la sabiduría de la antigüedad. Me refiero a la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. Esta desapareció en varios incendios. ¡Qué barbaridad! Se fundó la biblioteca muy poco tiempo después de que se fundó la ciudad de Alejandría. Y Alejandro, el Magno, que no era muy modesto, pues le puso su nombre, Alejandría, a esa y a muchas otras ciudades. Hay muchas Alejandrías. Pero esta, la que estaba en Egipto, fue una gran biblioteca. Tuvo todo el saber de la antigüedad. Y en sucesivos incendios, eso se perdió. Se perdió en una guerra en la época de Julio César. Luego vino una segunda desaparición cuando surgió o emergió el cristianismo y como ahí había muchos libros paganos, entonces algunos patriarcas dogmáticos creyeron que esos libros debían desaparecer. Fueron quemados junto con, algún día lo voy a mencionar, una mujer heroica, maravillosa, extraordinaria,
la que podríamos llamar primera y más significativa científica mujer que hubo en la antigüedad, llamada Hipatia. La quemaron a ella, la quemaron, y con las teas encendidas de donde hicieron la pira de su cuerpo, fueron a quemar su centro de trabajo, que era la Biblioteca de Alejandría. Y luego ya la puntilla se la puso la emergencia musulmana, la parte intolerante de aquella parte, de aquella corriente, que era bastante tolerante, pero pues había intolerantes también. Y cuando se vio vencido el imperio bizantino y los musulmanes tomaron Egipto, por ahí del siglo VIII, quien llegó a la biblioteca de Alejandría le mandó preguntar al califa Omar, ¿y qué hacemos con todos estos libros? Y la respuesta no tiene desperdicio. Dijo, si esos libros están de acuerdo con el Corán, no los necesitamos. Y si están en contra del Corán, hay que destruirlos. O sea, ni lo pienses, quémalos. Lo que se perdió allí, lo que se perdió, toda la filosofía antigua. Voy a poner solo un caso. Sófocles y los otros trágicos escribieron cerca de 50 tragedias. Por lo pronto, quedémonos en Sófocles. 50 tragedias. Se salvaron 7. Y las demás se quemaron en la biblioteca de Alejandría. Claro, estoy hablando de una biblioteca, pero ¿qué es una biblioteca sino una memoria del conocimiento humano? La memoria de nuestras actividades, la memoria administrativa, debe ser muy celosamente conservada. Y ahora me decían, compañera Angélica Manrique Oropesa, me decía nuestro compañero Ernesto Rodríguez que usted está a cargo, entre otras cosas, de cuidar el material fotográfico, filmográfico del archivo. No sé si sea así, pero sé que en el archivo, de todas maneras, está algo en lo que me tocó participar hace muchísimo tiempo, que fue la creación de lo que llamamos en aquel entonces Archivo Etnográfico Audiovisual. Fotografías, filmaciones y grabaciones de todos los pueblos indígenas de México, de sus lenguas, de sus costumbres, de sus ropas. Por eso también hay grabaciones. Imagínese usted lo que sentiría una persona como su servidor, que realizó ese trabajo con todo amor y empeño, si alguien dijera, como dijo el califa Omar, pues si ya no hablamos esas lenguas aquí y el Tratado de Libre Comercio no lo necesita, pues que se destruya. No puede ser. Es al final de cuentas lo que somos. Nos merece el mayor respeto. Sé que me alargué mucho, pero el tema me pareció particularmente importante. Entonces, lo que yo dije, pues es casi un distractivo. Ahora vamos a escuchar la información seria, la que nos va a aportar la compañera Angélica Manrique Oropesa del Archivo General de la Nación. Por su atención y su paciencia, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Angélica Manrique. Adelante, por favor, licenciada, el foro es suyo. Bienvenida. Gracias, Andrea. Gracias, licenciado Valle, por esta hermosísima introducción para exponer un tema que no solo es necesario e importante, sino que a su servidora le encanta. Como bien decía, la parte de la información que tenemos es valiosa. En el Archivo General de la Nación tenemos el privilegio de custodiar. En este sentido, la parte de la información que mencionaba, bueno, depende de otra dirección del archivo histórico a la que yo pertenezco. Nos dedicamos más a toda la parte del desarrollo archivístico a nivel nacional, que justo busca esto,
que empiece a generarse esta conciencia y esta responsabilidad, pero también esta necesidad de regular la parte de la información y de los daños y de, como bien decía usted, de prever, ¿no? Todo está en esta buena práctica que tenemos que empezar a desarrollar, si bien ya ha habido esbozos y trabajo por parte de muchos colegas en este tipo de temas, es responsabilidad y sobre todo con esta administración con la que estamos trabajando, se está apostando mucho a la parte de la gestión de riesgos y a la parte de administrar de una manera correcta la parte de la información. Tener conciencia de la parte de la producción de la información, que en cualquiera de sus etapas del ciclo vital es importante y es relevante, pero sobre todo en las primeras 2 etapas, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos también esta claridad desde cómo nosotros como servidores públicos producimos información y se va a este resguardo en los archivos de concentración y empezar con esta parte de la valoración adecuada para que pueda llegar esa información y esa memoria a los archivos históricos, para que no solo conozcamos esas prácticas que sucedían en algún momento y no caigamos como en este diálogo a priori o en esta contradicción de si no está con lo que yo coincido, está mal. Todo lo contrario, también se conoce a través de esas diferentes opiniones o diferentes conocimientos producidos, y más en la administración pública. Entonces, vamos a empezar con la parte de la charla, un poquito de material que les traigo el día de hoy de apoyo. El tema es vasto, podríamos llevarnos aquí horas, semanas y meses hablando de esto, porque dependemos bien, como decía el licenciado Valle, de la parte del factor humano, que también juega ahí un papel primordial en la parte de la custodia y la destrucción de la información, pero también tenemos otro elemento que lo hemos vivido en los últimos días, como lo es los eventos climáticos y geológicos. Entonces, no solamente estamos atados a la parte de la humanidad, sino también a la parte climática que hoy tenemos con un cambio impresionante. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación que les traje. Tiene materiales de las situaciones que hemos vivido también aquí en el Archivo General de la Nación y de este departamento que su servidora lleva la responsabilidad de liderarlo, que es el Departamento de Gestión de Riesgos, con la parte de pues, la legislación que tenemos actualmente, que aplica la parte de los archivos administrativos, para que ustedes puedan ver que si hay un flujo de trabajo a partir de esta información. Aún existen áreas de mejora, estamos trabajando en ellas para complementarlos con la parte técnico y el parte legislativo. Entonces voy a compartir la presentación. En este sentido, a través de nosotros que participamos a partir de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional y por medio del Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Riesgos que lleva una servidora, este tipo de temas. Y bueno, tenemos el día de hoy los temas que vamos a revisar de manera muy rápida, de manera muy general, desde la parte de los objetivos, algunas definiciones como lo son el riesgo, el siniestro, que muchas veces escuchamos, la parte de las catástrofes, ¿no? Que muchas veces no ubicamos dentro de estas definiciones en dónde se encuentra posicionado. El tipo de documentación que nosotros manejamos, que se divide en 2 grandes rubros, como lo es la documentación siniestrada y la documentación con riesgo sanitario. Y en este sentido, los elementos que pueden necesitar para hacer de conocimiento al Archivo General de este tipo de situaciones. Y también quisimos entrar un poquito con el tema de la prevención. Para ello es importante que ustedes ubiquen y conozcan algunos conceptos como lo es la conservación desde la parte normativa, pero también con sus matices que existen. A veces hay como una confusión de conceptos y es importante entenderlos para ver en este sentido las acciones que se tienen que tomar, a los especialistas que se tienen que acudir.
Y bueno, en este sentido, algunos elementos que son necesarios para que ustedes conozcan y empiezan a analizar o a voltear a apreciarlos nuevamente y darle la importancia y la relevancia que tienen estos. Y la parte de las conclusiones. En este sentido, el objetivo de esta charla del día de hoy es identificar, como bien lo decía a través del temario, los conceptos básicos, la diferencia que existe en la parte de los siniestros que pueden llegar a ocurrir en los archivos y la parte de los requerimientos, pero también la importancia y la relevancia de la conservación como una herramienta de implementación y prevención en los archivos. Para ello vamos a empezar con una cuestión de un concepto. La mayoría de estos conceptos cabe mencionar que fueron retomados de la Ley de Protección Civil. Trabajamos muy en conjunto también con toda esta normativa en este departamento. Y vemos que la parte del riesgo es aquella posibilidad, como bien lo vemos en la presentación, de un evento o una situación que puede llegar a ocurrir. Entonces, en este sentido, son situaciones de peligro que nos ponen en vulnerabilidad, la cual puede causar pequeñas pérdidas o, si bien, una pérdida total de la información. Y entonces vemos algunos elementos que pueden jugarnos como un factor en este tipo de situaciones o de esta posibilidad, como son la parte de las fuerzas físicas, ¿no? Lo decíamos hace rato de los eventos climatológicos, la parte de las altas temperaturas, de la humedad, la parte de las plagas, ¿no? Que al final del día muchas veces también son fauna que vive en las zonas y que nosotros como humanos llegamos a establecernos y no consideramos, ¿no? O de repente no concebimos. La parte de la contaminación que también va a incidir. Bueno, el factor humano, como bien lo decía el licenciado Valle al inicio, me encantó esta analogía que hacía. Y no solo desde la parte de un acto con dolo, sino también puede ser un acto pues ya premeditado, ¿no? Dentro de la parte del siguiente concepto que vamos a ver es la parte del siniestro. Dentro de estos siniestros son eventos que pueden causar ya daños materiales, pero que también están ligados ya con los factores. Mientras la parte del riesgo es, como lo vemos en la presentación, la posibilidad, ya el siniestro es el evento que vamos a tener o que va a incidir directamente. Entonces, y como bien lo dice la ponencia del día de hoy, la parte de las catástrofes. Las catástrofes ya van a incidir directamente con la parte de la población de la zona, del sitio. En este sentido, nos van a hablar de un orden que existía, pero que va a haber una alteración de ese orden que va a afectar la parte tanto física, en la parte humana, y desafortunadamente en este tipo de situaciones pues tenemos ya vidas humanas. En la parte de la imagen de la presentación pueden ustedes ver el huracán Alex en 2010 que ocurrió en Nuevo León y que en este sentido seguramente en muchos archivos administrativos hubo grandes pérdidas. Entonces, esto va a ser como la diferencia entre estos tres conceptos que es importante que ustedes los tengan claros: la parte del riesgo, la posibilidad, el suceso del siniestro y la catástrofe ya con vidas humanas. En los últimos días hemos experimentado la parte de los sismos, que la gran mayoría hemos tenido no sé si fortuna o desfortuna de vivirlos, pero algunos no me van a dejar mentir, de los presentes, y más si están en la Ciudad de México, del evento de 1985. Este sí fue ya un nivel, este concepto, porque no solo se perdió la parte de la información, sino también se perdieron vidas humanas. Entonces, justo como bien lo decía el licenciado Valle, tenemos que llegar a fomentar una cultura de prevención para evitar no solo perder la memoria documental, sino también las pérdidas humanas. Y bueno, en este caso podemos ver dos grandes conceptos que en este departamento trabajamos, que es la parte de la documentación con riesgo sanitario, que es toda aquella que nos va a generar contaminación a través de algún agente biológico o algún microorganismo
y o puede ser también por alguna cuestión química, la cual va a poner en riesgo la salud de las personas, pero también va a deteriorar la información. Aunado a este concepto de riesgo sanitario, tenemos la parte de la documentación siniestrada, que es aquella que ha sufrido algún daño, alguna destrucción, ya sea total, parcial, por causas fortuitas o intencionales. En la parte de las imágenes podemos ver estos ejemplos un poco de manera muy particular, muy acortada. Ahorita vamos a ver algunos eventos que hemos sufrido aquí en el Archivo General de parte de algunas dependencias a las cuales nos han pedido el apoyo. Y es importante ubicarlos porque muchas veces también hay una confusión de esta información, aunque cabe mencionar que la parte de la documentación siniestrada puede cambiar al estatus de riesgo sanitario. ¿Por qué? Porque si es un incendio o un evento que empezó como un incendio por un cortocircuito, entonces al intentar extinguirlo, hay una participación de agua para mitigar el fuego y más si tenemos una situación de estar en el sureste con la parte de la temperatura o tenemos un inmueble en donde no hay una adecuada ventilación y demás, se puede llegar a generar microorganismos o fauna en un periodo corto de tiempo. Entonces es importante que tengan claro también siempre cómo se origina el daño. Podemos a veces intuir, ¿no? Por la parte de los restos, qué fue lo que sucedió, ¿no? Como la parte de las imágenes. Entonces vamos a continuar. Como pueden ver en la imagen, tenemos algunos ejemplos. Estos ejemplos son reales, parecen sacados de una película de terror y desafortunadamente no. Podemos ver que son las imágenes de un incendio en el cual tuvimos la responsabilidad y la fortuna de participar en la parte del rescate de esa información. Como podemos ver, este incendio se originó por medio de un cortocircuito y en la tercera imagen, donde pueden ver que se manipula la información, se trató de realizar un rescate de la misma. Entonces, desafortunadamente, en la parte de las catástrofes no hay que recuperar, hay muchas veces se tiene que priorizar la parte de las vidas humanas, pero también tratar de hacer el rescate de esa información. Como bien decía también el licenciado Valle hace un momento, muchas veces es, pues tíralo, quémalo, deséchalo, ¿no? También hay que empezar a aprender a valorar de manera interna los contenidos de esa información para entonces ahora sí tomar la decisión de desincorporar esa información. Por eso la importancia y la relevancia de la actualización de sus instrumentos de control y consulta, ya que en este sentido nos van a ayudar a tomar decisiones para administrar recursos, tiempos y también la parte de administrar a las personas, a las situaciones, porque este tipo de situaciones nos implica un recurso económico que muchas veces también se necesitan en la parte de nuestros archivos en otros sentidos. Entonces, para que ustedes puedan ubicar el impacto o la magnitud de los eventos que en algún momento podamos llegar a atender en este departamento. Tenemos aquí también otro ejemplo, como lo puede llegar a ser las inundaciones. En la primera imagen que tienen, en donde se ven los folders azules, es durante el evento. Llegó hasta 1 metro en alto del agua. Y en la segunda, bueno, ya fue tratar de sacar, tratar de airar, de rescatar un poco de la información, no solo de expedientes, sino también se tenían ahí algunos libros. Tenemos también ejemplos de riesgo sanitario, como lo pueden ver ustedes en las imágenes. Y tenemos ahí ya en la primera mesa se trató también como de hacer un rescate, de ordenar, de ver, pero tuvimos ya el crecimiento de fauna nociva en la parte de los soportes. Y bueno, ¿qué hago si en este sentido me sucede una de estas situaciones, sobre todo con mis archivos, ya sean de trámite o de concentración? La primera opción sería
caer en crisis y caos, no, eso no es un consejo. Para ello existe este departamento, el Departamento de Gestión de Riesgos, en donde nosotros, a través de una serie de requerimientos que ustedes alcanzan a ver en su pantalla, se pide, de acuerdo a este tipo de documentación, reportar el evento al Archivo General de la Nación. Y para ello es necesario que primero ustedes levanten un oficio de la notificación de hechos o un acta donde quede asentado el evento de cómo sucedió. Si fue alguna inundación por alguna cuestión climática, si fue el colapso de la estructura por un sismo, si fue alguna cuestión de un cortocircuito, de un incendio, o en este caso, si hubo algún otro elemento que haya incidido en la parte de su información. Recordemos que como servidores públicos somos responsables de la información que generamos. Entonces, al ser responsables también tenemos que dejar esos antecedentes que ocurren con la información, porque al final del día esta información habla de la gestión que tenemos al frente de las instituciones. También es importante que se requiera un acta ante el Ministerio Público. Esta acta es importante para entrar en diálogo con las autoridades pertinentes y ellos son quienes van a fungir como un intermediario de este evento. También tenemos la parte de la acta administrativa. Estas actas administrativas siempre van a ir en este sentido acompañadas de una pequeña declaración de cómo sucedieron las cosas, la parte de la hora, el lugar y quienes participaron. Es importante que hagan de conocimiento a su órgano interno de control o quien funja estas funciones dentro de su dependencia para tener informados de las situaciones. Como pueden ver ustedes en la pantalla, hay 3 tipos de situaciones: el riesgo sanitario, documentación siniestrada y la documentación contable original. Hasta este punto coinciden, salvo la parte del riesgo sanitario que nos pide la participación de Protección Civil para participar de conocimiento en esta acta, porque ellos nos pueden apoyar a ver si efectivamente el daño afecta a los humanos, ¿no? Entonces, Protección Civil siempre nos va a apoyar con esta parte humana y tienen una misión maravillosa de prever también y ver por la parte humana y nos pueden apoyar para participar en el acta para ver la parte del riesgo sanitario. La parte de dejar evidencia fotográfica, como lo veíamos hace unos momentos. Es necesario generar fotografías de lo que acaba de suceder o del siniestro o del percance que hemos tenido en nuestras instituciones y se piden de manera nítida. Nosotros pedimos ya sea en soporte digital o soporte físico este tipo de información. Tienen que ir acompañadas también por las firmas de quienes participan en el acta administrativa y esta acta administrativa de estas rúbricas se pide para que funjan como testigos. Muchas veces nos ha tocado que algunos funcionarios pues tienen como esa parte de miedo de firmar, ¿no? Este tipo de actas. Pero es mejor firmarlas y generarlas para dejar un antecedente de lo que sucede que no hacerlas. En algunos lugares hemos tenido que se llega nueva administración, nuevos funcionarios responsables y se busca la parte del archivo o la documentación y dicen, sí, cómo no, está en el traspatio, no me pidieron mudarla hacia allá. Pero el traspatio solo tiene una lonita y esa lonita pues obviamente no tiene las condiciones necesarias para el resguardo y entonces ya se mojó, ya por ahí tiene alguna fauna como lo son ratas o cucarachas o demás y entonces también el hecho de hacer omisión, de no reportar este tipo de información, pues sí nos puede fincar una responsabilidad porque estamos omitiendo realmente el hacer de conocimiento la situación. Entonces, por eso es importante que se generen este tipo de actas, aunque sea un hallazgo de las condiciones actuales de la información. Retomando la parte de los elementos, la parte de los inventarios son necesarios para sustentar qué es el tipo de información que se ha llegado a dañar. El volumen, el tipo, lo hablábamos hace un momento cuando veíamos las definiciones. Si nosotros conocemos si esta información que se dañó tiene una relevancia, importancia para la institución como son funciones sustantivas,
estamos en la responsabilidad de hacer un rescate documental. Si todo lo contrario fue alguna documentación que puede haber sido administrativa y demás, o que inclusive su periodo de guarda haya concluido, se puede comenzar a tramitar la parte de la desincorporación a través de estos requerimientos. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de generar el control también de la información. También sabemos que la parte de las solicitudes de transparencia son el pan nuestro de cada día, sobre todo como servidores públicos, pero justo también a través de estos inventarios podemos dar a conocer al ciudadano que realmente esa información no se posee, no porque no la tengamos, sino porque ya no existe, porque desafortunadamente se ha perdido en este tipo de eventos. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de generar la parte del inventario. Y bueno, la parte de la documentación contable original, como lo vemos en la tabla, difiere a comparación de la documentación de riesgo sanitario siniestrada por el origen de la naturaleza de esa documentación y se necesita, en este caso, notificar a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el tipo de naturaleza de información. Recordemos que la documentación contable original nos habla de la parte de los recursos que administramos, sobre todo recursos financieros que se administran en las dependencias. Entonces, es importante que Hacienda tenga conocimiento de estas situaciones para transparentar este tipo de eventos. Y bueno, también acabe mencionar que para la parte de generar el reporte, como lo vimos, se tienen 45 días hábiles para notificar al Archivo General de la Nación, hacer de conocimiento este tipo de situaciones. Ahora bien, en este sentido que platicábamos como de estos eventos o de lo que hace este departamento en particular, tenemos que tener claro que para evitar llegar a esa parte existe un concepto que seguramente han escuchado en boga y sobre todo en la parte de los archivos administrativos y sobre todo en la parte de los archivos históricos con mayor énfasis, que es la parte del concepto de conservación, ¿no? Se habla de conservación, de preservar, entre otros conceptos. Y es importante destacar que la parte de la Ley General de Archivos nos habla de este tipo de concepto, que es la conservación de archivos, el cual se prevé en la parte de la Ley General como el conjunto de procedimientos y medidas que van destinadas a garantizar o a preservar la parte de que no se generen alteraciones físicas en los documentos o documentos digitales. La ley ya nos habla de documentos no solo electrónicos, sino físicos. Pero también nos habla de medidas técnicas, administrativas, ambientales, tecnológicas, que van a ayudar para que se mantenga o se preserve esa información. También esta ley nos habla de las sanciones en las cuales podemos incurrir a través del artículo 116. Entonces, es una invitación para que ustedes puedan también revisar la ley general con mayor profundidad, con mayor conciencia, para ver que ya nos está dando como este aviso de funcionarios públicos para cuidar la parte de la información. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esa conservación, de esas medidas, de esas técnicas que por la parte teórica se dividen en diferentes formas, no solo se pueden entender como una sola, y es lo que nos lleva a los siguientes conceptos. En este caso es importante que ustedes tengan claro este tipo de conceptos para no caer en errores, para cuando ustedes tienen que decidir o tienen que tomar acciones o tienen que acudir a algún especialista. El primer concepto es el de preservación, que nos habla de la parte de servicios y acciones de carácter teórico administrativo. Ya bien lo veíamos en el concepto anterior con la parte de medidas técnicas administrativas. Y este tipo de medidas, el ejemplo que podemos poner y ver aquí, es desde la parte de los famosos diagnósticos, qué tengo, cómo lo tengo, cuánto tengo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver un poquito de manera general este apartado. Y en este sentido,
Creo que se movió un poquito la presentación. En este sentido también nos habla de la parte de presupuestos. La parte del presupuesto que tenemos que administrar también hacia nuestros archivos. Entonces, la parte de la misión, de la visión, ¿cuántos de nosotros conocemos realmente la misión y la visión de nuestros archivos o de nuestras instituciones? Entonces sería, esta parte se encarga también el área de administración en fomentar, en prever y demás, pero nosotros tenemos que conocer y tener claridad de esa parte. Esa es una medida también de preservación. ¿Cómo voy a defender o cómo voy a salvaguardar algo que no conozco y que desconozco? La parte de la capacitación en sus instituciones al generar estos espacios, al generar cuando ustedes van a algún congreso, algún coloquio, se va generando conocimiento nuevo para que ustedes puedan aplicarlos desde la parte administrativa, pero también desde la parte de custodia en los archivos. Entonces, este tipo de medidas se van a ver en esta parte que llamamos preservación, que muchas veces se confunde como en este sentido también de no podemos conservar porque no hay dinero. Si nosotros empezamos a generar buenas prácticas desde la parte administrativa, desde los flujos de trabajo, desde la parte de la importancia y la relevancia de mi archivo, también es una medida de custodia, de cuidado, que no va a necesitar una inversión a largo plazo o que no afecta directamente, pero sí va a trascender en la parte de la información. La parte de la conservación preventiva, como vemos aquí, ya es un conjunto de medidas y acciones que van dirigidas para proteger los materiales de manera indirecta y para ir previendo deterioros a corto y mediano plazo para evitar estas pérdidas. Estas van a ser, como bien lo decía, de manera indirecta y en este sentido pues tenemos desde la parte del control del control medioambiental, lo que es la temperatura y la humedad, la parte de las faunas, la parte de la iluminación, la parte de la seguridad del acervo, el mantenimiento del edificio, la parte de la manipulación. Todo esto se va realizando no solo por un grupo de especialistas, sino también a veces se genera por parte de las áreas administrativas, ¿no? Cuando no se tiene el personal suficiente. Cabe mencionar que, bueno, para el siguiente concepto, que es la conservación curativa, es donde ya se llevan intervenciones de manera directa en la parte de los materiales y vemos desde la parte de la limpieza, las llamadas limpiezas superficiales, la parte de refuerzos, todo aquello que nos va a alterar de manera física los soportes. Nosotros al generar la parte de integrar un expediente, ya estamos tomando una medida en los archivos de trámite como una conservación curativa. No estamos previendo que no se vaya a desintegrar ese expediente, sino que se mantenga en orden y se mantenga en un lugar. Cabe mencionar que para algunos procesos técnicos ya que inciden en la parte del material, es importante tener claro que esto se tiene que hacer a través de conocimiento técnico o por medio de especialistas, también para evaluar la incidencia que puede llegar a tener. Entonces, como vemos, en los primeros dos estadios sí podemos trabajar de una manera interdisciplinaria con la parte de las autoridades administrativas, de protección civil, de las unidades administrativas, del responsable de concentración, para en conjunto tomar estas medidas o estos impactos de la información. En la parte curativa, bueno, ya dependemos de un conocimiento un poco más técnico que sí tiene que ser implementado por la parte de especialistas y no se diga cuando hablamos ya del concepto de restauración, que en este sentido pues van a ser acciones que se van a tomar ya de manera directa, pero que va a incidir en la parte estética y funcional de los soportes o de la información. Entonces pues allá entran procesos acuosos, procesos químicos, ¿no? Que eso sí tienen que ser bien evaluados por especialistas que tengan conocimiento. No podemos aventurarnos porque si no, de lo contrario, estaríamos pues haciendo un daño patrimonial. Esta imagen me encanta, la dejo aquí
como una parte de conciencia también, porque nos habla de que la conservación es una obligación, en cambio la restauración es una opción. La imagen que ustedes ven es una imagen del Archivo General de Colombia, en donde nos hablan que promedio el proceso para la restauración de una sola hoja que llegó a tener un daño profundo son 340 horas. Es decir, desde la parte del diagnóstico, desde la parte de limpieza, desde la parte de fijación de tintas, todos los procesos que se hacen en estas áreas técnicas. Entonces, si para una sola foja se necesitaron 340 horas, imagínense cuántas esas horas que nosotros pudimos haber previsto para solo un documento se hubieran aprovechado en la parte de conservación. Cuando es necesario, cuando ya la documentación tiene daños severos, claro, es importante hacer este tipo de procesos, pero también tenemos la obligación de empezar a generar la parte de conservación. Y bueno, dentro de esta parte de generar esa conciencia, también tenemos que tener claro otro de los conceptos que es el deterioro. Estos deterioros pues van a ser todas aquellas alteraciones que vamos a ir observando en la información que va a alterar originalmente el documento del cómo estaba al cómo se encuentra, desde la parte pues del polvo, desde la parte de las roturas, cuántos no hemos visto en nuestros archivos, pues igual la parte de la estiva de las cajas, y si aguanta otra, ¿no? ¿Por qué no? Otra más, porque ya no puedo pasar. Y entonces la parte de las cajas pues se van deformando, pero la documentación al interior pues tampoco le está pasando nada bien. Eso va a poner en riesgo la parte física y a veces inclusive la parte química de la información. Y bueno, hace un momento hablábamos de una de las medidas de preservación como lo son los diagnósticos. En este sentido, y al menos en este departamento como tal, trabajamos mucho con estos análisis que se realizan para determinar las situaciones que están viviendo los archivos, y esto es con la finalidad de conocerlos, ¿no? Muchas veces tenemos responsables que han estado mucho tiempo, o personal que ha trabajado, y que solamente él es el que conoce la parte de la importancia y la relevancia del archivo, pero también dónde está y de qué adolece. Pero no contamos con algún instrumento por escrito que nos hable realmente de esa información, de cómo está, por qué él está. Y es importante, como lo vemos aquí en esta definición, porque nos va a ayudar a tomar decisiones, a diseñar estrategias, a administrar la parte de los recursos. Esa es la importancia y la relevancia también de generar los diagnósticos. No está mal generar la parte de la memoria oral, pero es importante y relevante generar instrumentos por escrito para la toma de decisiones y para la sensibilización de nuestras autoridades. Al final del día, estos diagnósticos van a incidir o van a impactar en la parte del archivo a largo plazo. ¿Y cómo hacer un diagnóstico o qué contemplar en estos diagnósticos? Ustedes pueden verlo a través de esta rueda, yo le llamo de elementos identificadores de los factores de riesgo y deterioro. Y siempre estos tipos de análisis hay que pensarlos de macro a micro, es decir, como vemos el primer concepto nos habla de región y es ubicarnos dentro de la zona geográfica. Las mismas necesidades que tenemos en el centro no se van a tener en la parte norte del país o en la parte sur o en la parte norponiente. ¿Por qué? Porque va a ser una zona geográfica distinta. Entonces, en este sentido, tenemos que tener claro esa parte, porque a través de conocer dónde estamos ubicados de manera geográfica, vamos a saber de qué adolecemos. En este sentido, en días pasados hemos sentido la parte de los sismos en la Ciudad de México, que seguramente en la parte del norte no han tenido ahorita esa parte de preocupación. Entonces, lo hablo desde mi archivo que puede adolecer, ¿no? En Michoacán ahorita, por ejemplo, la parte de las inundaciones y demás que han sucedido, entonces va a requerir una serie de medidas o recursos económicos encaminados a distintas situaciones derivado de la región donde se encuentre. Hay una página muy interesante que ustedes pueden consultar, que es el Atlas Nacional de Riesgos,
este Atlas Nacional de Riesgos nos va a ubicar en la parte geográfica de donde estemos actualmente el archivo y nos va a hablar y nos va a dar elementos de que podemos empezar a considerar, desde si es una zona de cada 6 meses que tiene ciclones, desde es una zona que es susceptible a inundaciones o es una zona sísmica. Entonces yo los invito a consultar este atlas, pueden revisar desde sus archivos, sus domicilios, etcétera. En segundo concepto tenemos la parte del sitio. La parte del sitio es importante porque nos va a hablar de la ubicación donde está mi archivo. No el depósito como tal, sino todo el edificio, como lo vamos a ver en los siguientes puntos, pero el sitio que nos habla, qué hay enfrente, qué hay atrás, qué hay a un lado, qué hay del otro, si hay una escuela, si hay un hospital, si hay en este sentido una gasolinería, si hay un mercado, porque seguramente vamos a adolecer de algunos problemas de acuerdo a donde estemos ubicados. En la parte de los mercados, pues seguramente tendremos una probabilidad de mayor crecimiento de fauna, y en este sentido, la parte de las gasolinerías y demás, pues nos hablan también de otro tipo de contaminantes que nos pueden incidir a la parte del resguardo. Entonces, por eso es importante que se vuelvan ustedes observadores de este tipo de elementos donde se encuentra su archivo. La parte del edificio, que es nuestro siguiente concepto, y en este sentido el edificio es desde si es un edificio adaptado, si es un edificio que fue creado, si fue adaptado a partir de qué año, se tiene realmente el conocimiento, los planos de las últimas modificaciones que se han hecho. Muchas veces nos enteramos de las tuberías y demás cuando ya tenemos el daño, porque vemos el muro ya con humedad, y entonces, o en algún archivo, llegamos a observar que el conducto que pasaba en medio del archivo era de desagüe de aguas negras, y en un mal momento pues se llegó a reventar y ya se imaginarán qué sucedió ahí. Entonces, por eso es importante que empezamos a conocer lo que vive y lo que existe en nuestro archivo. Desde la parte del tipo de construcción, si tenemos alguna salida de emergencia, si no. Ahora con esta parte, reitero, la parte de los sismos, porque es un pequeño esbozo que nos puede dar a conocer si realmente las hemos ubicado, si no, si la gente que está llegando a nuestros archivos la hemos capacitado también para que estén sensibles y conozcan esta parte de temas, ¿no? La parte de la seguridad, si tenemos cámaras, si contamos con vigilantes, si no la tenemos. En la parte de los archivos de trámite, de concentración, los vales de préstamo, ¿no? Que es una medida de seguridad, porque de igual manera, el día de hoy toco madera, pero podríamos llegar a tener un sismo, y si no sé dónde está mi información, qué tal si la presté a otra área y nunca generé, solo fue de manera verbal, seguramente lo daré por perdido en este colapso que haya de un inmueble. Entonces es importante también generar estos mecanismos, no solo cuando hablamos de seguridad se piensan en estas cámaras maravillosas o en estos biométricos, sino también desde la parte administrativa, que estamos haciendo como un agente de seguridad. La parte del depósito, o bien la parte donde ya almacenamos la información, pues se busca que sea un espacio realmente que genere o que esté en óptimas condiciones. La parte de ver la iluminación, si tenemos, si no tenemos, la parte de la temperatura, la parte de la humedad, si generamos limpieza, los calendarios de manera general, de manera un poquito más particular, ¿no? La parte de sistemas de detección, extinción de incendios. Hace rato hablábamos de la parte de los incendios, pero estos también se ha comentado en protección civil, que la mayoría de los incendios es por la mala condición de las infraestructuras eléctricas. También tenemos luego, en cuántos archivos no se sobrecalientan las instalaciones de conecto la cafetera y el cargador, y por qué no otra cafetera y demás. Entonces, no es que no se tengan o no se hagan, sino que cuidemos también este tipo de situaciones que nos pueden detonar en un evento desafortunado. La parte del mobiliario, ¿cuántas estanterías no hemos observado que la charola es pequeñísima y la caja es enorme, ¿no? Y todavía seguimos metiendo y metiendo y metiendo porque no tenemos más espacio de más, y ya al poco tiempo está pandeada y me dicen, pero pues igual ya se había comprado el año pasado estantería nueva. Entonces, es importante que la parte del mobiliario se estudie desde la parte
de los soportes que tienen o la parte del tipo de información que resguardan para hacer una elección adecuada. Ver la parte de la manufactura, que sea a largo plazo, que sea de un mantenimiento amable y con bajo coste y que haya una diversidad para poderle dar ese mantenimiento. Entonces, no solamente como atarse a un solo proveedor o demás, porque también luego tenemos esa desfortuna. Entonces, empezar a analizar todos estos elementos, cuánta información tengo, cuánto pesa, entonces me va a incidir en la parte de ese mobiliario que uso de resguardo. La parte de las guardas, que son las cajas y los folders que utilizamos, y bueno, que en este sentido pues sean lo más amable con la información y previendo a largo plazo. También se entiende que en muchos archivos no existen la parte de las condiciones del presupuesto y demás, pero entonces tratemos de hacer una elección en una medida media para que no incida directamente a esa información y sobre todo en la parte de concentración y sobre todo con la información que tiene funciones sustantivas, porque va a incidir en esa información que va a llegar en algún momento al archivo histórico. Entonces aprendamos a cuidar nuestra información desde el nacimiento hasta que llegue a esos archivos históricos para su difusión. Y como último elemento, la parte de los soportes. Entonces, en este sentido, la parte de estos soportes, pues nos hablan de que el mismo documento también es un agente de deterioro y de riesgo por su naturaleza y su manufactura. Recordemos que la parte de la información, o sobre todo en el papel, antes era de una mejor calidad, ahora con el paso del tiempo la producción se ha hecho en masa y también los elementos de los materiales que se utilizan pues han sido de menor calidad. Entonces, bueno, pues ya para concluir, ya estamos a punto de concluir, les traje unas imágenes de los archivos o de estos elementos que se han llegado a analizar. Son algunas situaciones de archivos a los cuales hemos visitado, en donde hemos encontrado algunos elementos de resguardo, como pueden ver en esta imagen donde ven las cajas apiladas y demás, pues era el archivo que les habían generado en ese momento. Y en la segunda imagen que ustedes pueden ver, a pesar de no haber recursos, a pesar de no ser lo más óptimo, es un municipio que a mí me encanta en particular, porque tomaron las medidas, como pueden ver, de identificación de colores, desde la parte de poner con una serie de hojitas, y buscar la parte de la ordenación, ¿no? Si bien no es un lugar que debería ser para guardar información por su importancia y relevancia, buscaron la manera de generar las condiciones adecuadas y no tenerlas nada más apilados. En esta segunda imagen podemos ver igual la parte de sí, empezamos a generar la estantería, las cajas y demás, pero tampoco nos sirve si tenemos una mala práctica administrativa del resguardo. Entonces, si tenemos la parte de los pasillos bloqueados y, como pueden ver en la imagen, una acumulación de polvo impresionante, entonces tampoco nos ayuda a evitar una catástrofe en algún momento. En la segunda imagen pueden ver ahí un cambio abismal, en donde, bueno, ya se empezaron a generar la parte de los calendarios de limpieza, ya hubo la parte de liberar los pasillos, etcétera. En esta tercera imagen también podemos ver un archivo en donde tenemos no solo la parte de algunas estanterías colapsadas, sino también la parte de la acumulación en pasillos. En este caso no había luz o no existía luz en este archivo. Y bueno, la mejora fue la parte del acondicionamiento de la luz, la liberación de pasillos, la parte de identificadores. Entonces, no necesariamente, muchas veces hablamos del mundo ideal que necesitamos, pero también con pequeñas acciones podemos hacer el cambio. Y aquí vemos ya la parte que les hablaba de las restauraciones que se llegan a hacer ya por especialistas, dependiendo de la evaluación del soporte, del contenido de la información y demás. Se rescató este tipo de información desde que se tenía clasificado como varios, a darle ya un énfasis del periodo, del tipo de información y claro, de la parte de el resguardo ya ahora en este encuadernado. Y bueno, para concluir, ¿a qué llegamos con toda esta charla o esto que quisimos compartirles a través de este departamento? Pues que se tiene que conocer el contexto de cada región y localidad, no solo por la diversidad geográfica, sino por la parte de la legislación que puede llegar a aplicar y la parte de las particularidades. Esto va a ser posible
Esto puede llegar a ser imposible la implementación de ciertas acciones también. Si nosotros no conocemos la parte de nuestra región y la parte de nuestras leyes, también estamos destinados a tomar acciones o decisiones que no tengan una trascendencia. Entonces, por ello es importante conocer este tipo de situaciones a profundidad. Entonces, yo los invitaría a quienes nos están acompañando de los estados, pues ver tan solo en qué va su Ley General de Archivos. Como segundo punto, la parte de generar conciencia de los siniestros para asumir las dimensiones de lo que implica si llegara a ocurrir. No solo es la parte de la pérdida de la memoria institucional, sino también la parte de administración de nuevos recursos humanos, materiales. Entonces, y esto pues va a incidir en la parte de la llegada de la información al archivo histórico. Y desafortunadamente, si no llega a un archivo histórico su información, estamos condenados a desconocer la importancia y la relevancia de estas instituciones. Si no conocemos la importancia y la relevancia de estas instituciones, tampoco podremos pelear o reclamar recursos adecuados para mejorar ciertas cosas. No estamos, entonces, tenemos que empezar a generar esa importancia y relevancia de una memoria institucional, sobre todo en la parte de los gobiernos. Y como tercer punto, empezar a considerar también la gestión de riesgos que se puede generar. Se pueden generar elementos para administrar la parte de los archivos con la finalidad de preservar esta memoria. Lo vimos ahorita de manera muy rápida, el tiempo es muy breve. Una herramienta importantísima para la gestión de riesgos son los diagnósticos. Si nosotros no sabemos qué tenemos, cómo tenemos, cuánto tenemos, cómo lo tenemos, no podemos tomar una buena decisión hacia esa información. Y pues básicamente sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la exposición por parte de la licenciada Angélica Manrique y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a esta sesión el día de hoy, que por el nombre me parecía un poco, ¿cómo usar la palabra? En ese caos que hemos vivido últimamente aquí, sobre todo en la Ciudad de México, pues hablar del tema de las catástrofes, los archivos, pues siempre es un tema que parece triste, sombrío, pero bueno, pues aquí lo importante era lo que comentaba la licenciada Angélica Manrique Oropeza, que nosotros tengamos, Angélica, primero, pues una gran sensibilidad acerca de lo que significa el documento, la fotografía, el archivo fotográfico, como un elemento de preservar la memoria histórica, ¿no? Y a partir de ello, yo entendería esto que tú mencionabas de tomar conciencia o sensibilizar, que justamente esto nos permitiera entender este valor, esta importancia, y a partir de ello tomar las medidas, tomar las precauciones, gestionar los riesgos, como tú señalabas al final. Y gestionar los riesgos implica hacer uso de todas las capacidades institucionales de las que hemos venido hablando en estas sesiones con el Archivo General de la Nación. Entender la importancia de esto, asumir las capacidades y crearlas para poder hacer frente con medidas de diagnóstico, con medidas de prevención. Y bueno, pues si esto no es posible, pues al menos con medidas de restauración, como las que nos señalaba Angélica. Entonces, en primer lugar, darte las gracias, Angélica, por esta breve exposición, en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFE, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, darte las gracias por haberte hecho un espacio en esta apretada agenda que tiene siempre la casa que conserva nuestra memoria histórica, que es el Archivo General de la Nación, para hablarnos el día de hoy de los archivos y las catástrofes. Y a todos ustedes, amigas y amigas, también por haberse hecho este espacio para acompañarnos en esta hora 30 minutos de esta exposición que nos ha abierto muchas reflexiones.
digo, la verdad es que son muchas, no sé por dónde empezar. Angélica, ¿qué es lo que te ha dolido más perder en estas catástrofes? ¿A ti en lo personal o a ustedes en lo institucional como Archivo General de la Nación? Bueno, afortunadamente aquí en el archivo no hemos tenido como tal en casa alguna situación así. Desafortunadamente sí nos ha tocado participar en la parte de archivos administrativos, sobre todo con importancia y relevancia. Yo creo que uno de ellos fue un incendio en el que participé en 2019. Fueron 11 pisos dañados. Cabe mencionar que era la mayoría de archivo de trámite, que por una mala práctica también esa información ya tendría que haber estado en el archivo de concentración, ¿no? Entonces, no se llevó a cabo las transferencias que se debieron hacer en su momento. Y yo creo que en ese sentido me puso a reflexionar y a pensar que este tipo de prácticas sí las tenemos que tener súper bien implementadas en todos los lugares, porque entonces no se conoce la importancia y la relevancia de esa institución, ¿no? Entonces, y ahora con la parte de los sismos, digo, yo soy una persona no tan joven, pero no tan de antaño, en el 85 no había vivido, pero sí me tocó ver algunas cuestiones ahora del 2017 y ver tristemente que esto fue una colección particular de un edificio que se cayó en Ámsterdam, de un fotógrafo, entonces también fue ver que desafortunadamente ese trabajo se perdiera y que no se conociera, ¿no? Que no llegara a conocerse por futuras generaciones. Creo que eso es como lo que me llevo o lo que he tenido con mucho pesar. Y también que desafortunadamente la parte que se ha generado, que se ha producido de información, no tiene esa conciencia de ubicar a la parte de la información. Digo, todos conocemos la parte de los archivos históricos y demás, pero desconocemos cómo llega esa información ahí. Entonces, sí, la importancia de producir información, como nosotros llamamos aquí en casa, archivos de trámite, pero son desde nuestra acta de nacimiento, el CURP, el IFE, ¿no? Lo que necesitamos para Hacienda. Entonces nosotros también no tenemos esa cultura muchas veces, ahora la bien llamada maleta de emergencia o mochila de emergencia, que sí es necesario generar, ¿no? No solo en la parte de las instituciones, sino en casa. Es como esa parte de prácticas que podemos haber tenido y que nos pudieron haber dado ese privilegio de conocer esa información y no la llegamos a conocer desafortunadamente por estos eventos. Muchas gracias. También veía en tu currículum que eso que comentabas de tu anécdota, que ciertamente por lo que te dejó huella, ¿no? Y has participado en labores de rescate y estabilización, y leí ahí. A ver si ahorita nos platicas un poquito qué significa estabilizar un archivo cuando hay una catástrofe, seguramente tiene que ver con ese tipo de situaciones. Pero fíjate también que hemos ya recibido algunas preguntas que ahorita le pediría a mi compañera Andrea que me hiciera favor de leer estos comentarios, estas preguntas que por ahí tenemos en el chat, mientras alguien más se anima a tomar la palabra, a hacer su pregunta a través del chat, amigas, amigos, y para que podamos tener un poquito la perspectiva de esta charla del día de hoy, recordarán ustedes que con el Archivo General de la Nación, pues empezamos primero, nos presentaron justamente lo que es el Archivo General de la Nación, su tarea, una tarea por lo más relevante, por eso que hemos platicado, por lo que hoy comentaban nuestras autoridades al inicio de la sesión, esto de valorar lo que generamos como sociedad, valorar lo que tenemos como memoria y asumir una actitud frente a eso, pues creo que hace enormemente la diferencia, ¿no? Y una vez que valoramos esa memoria histórica, pues hay que empezar a trabajar para crear instrumentos, para generar capacidad, para hacer una corresponsabilidad y que ciertamente, pues, cuando Angélica nos presentaba las imágenes de lo que significa la destrucción, digo, ella usaba la noción de catástrofe, permítame un poco esta libertad semántica de que finalmente es una destrucción, y ya sea parcial o total, y de lo que significa intentar reconstruir desde la destrucción, Angélica, 340 horas para una hoja, es algo impresionante, ¿no?
Y cuando vemos que esto puede ocurrir desde simples aspectos como la exposición al aire libre, que es un poco la inquietud que por ahí nos hace Tere Iturrios, a ver, estoy leyendo bien su apellido, Iturrios, cuando nos pregunta por ahí en el chat algo sobre algunas cuestiones como el polvo, pero otras preguntas que también hay por ahí. Entonces, es esta parte, empezar a hacer conciencia, esta parte de empezar a rescatar que es importante que tomemos medidas básicas. Entonces, ahora también me gustaría, Angélica, que en tu siguiente comentario, y entendiendo que sobre todo quienes nos escuchan son autoridades municipales, algunas pueden ser directamente involucradas en la gestión de archivos, otras quizás tienen acciones relacionadas con, que nos pudieras abundar un poquito sobre qué pueden hacer las autoridades municipales para contribuir a esa tarea. Si fues tan amable en lo que Andrea nos lee algunas de las preguntas y en lo que se animen a compartir alguna otra pregunta a los amigos que nos están escuchando. Adelante, Andrea, si eres tan amable. Claro que sí, con todo gusto. Tenemos una pregunta por parte de nuestra participante, Teresa Iturrios, que nos dice, ¿el edificio donde se resguarda la documentación tiene que tener salidas de emergencia? Adelante, por favor, licenciada. Ya se encuentra bien. Adelante, por favor. Perfecto. Sí, en este sentido, por eso la parte de cómo vieron la rueda de ir identificando estos elementos de macro a micro. Y por ejemplo, si el edificio donde yo llevo mis labores día a día tiene una salida de emergencia, el archivo también lo debe de tener. O sea, a pesar de que tenemos como esta parte de los depósitos documentales, sí es importante que lo tenga. Yo solamente lo he observado en todas las visitas que hemos realizado a lo más en 3 archivos. Son muy pocos los que están contemplando esa parte de salida de emergencia. Y sobre todo porque no recuerdo si este año o el año pasado en un país hubo un evento de sismo, colapsaron las estructuras, la persona se encontraba al fondo del depósito y si hubiera existido una salida de emergencia, pudo haber salido, ¿no? Y no hubiera pasado a mayores. Desafortunadamente la persona perdió la vida, ¿no? Entonces esa es la importancia y la relevancia de que si los depósitos tengan esa salida de emergencia, tal vez sí de manera interna en la parte del edificio que nos resguarda, no directamente a la salida, porque si no también nos pone en otra situación de vulnerabilidad con la información. Entonces es de ahí la importancia y la relevancia, sobre todo porque en los archivos de concentración son archivos muy grandes, ¿no? Entonces también hay que prever esa parte. Muchas gracias, licenciada Angélica. Tenemos otra pregunta referente a qué grado el polvo puede llegar a dañar la documentación. Pues recordemos lo que es el polvo. El polvo es la escamación de la piel, la parte de micropartículas de heces fecales, ¿no? Entonces, aunado a una acumulación excesiva, pues sí puede generar abrasión, o sea, no es una cuestión que se vea de manera visual este concepto, que es como si ustedes se bañaran con una fibra de metal. Entonces va dejando esas evidencias en la parte de los papeles, pero si bien tenemos una acumulación excesiva y el día de hoy nos llovió y por no haber limpiado se mojó, seguramente también nos va a dejar ahí una huella de ese polvo. Entonces realmente el polvo no solo deteriora o hace daño a la parte de la documentación, sino también a la parte humana, ¿no? Pues puede generar cuestiones de alergias, ¿no? Irritación en la parte de piel, de vías respiratorias, en la parte de los ojos, ¿no? Conjuntivitis y demás. Entonces sí, no es un elemento muy agradable y menos en los archivos. Yo sé que trabajamos día a día con él, pero es una medida que sí, por eso la importancia y relevancia de generar calendarios de limpieza. Muchas gracias, licenciada Angélica. Nuestro participante Diego nos hace la siguiente consulta. ¿Existe documentación que se tenga que quemar a determinado plazo? En caso de sí, ¿cuál sería?
ya que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el artículo 30 nos habla del resguardo de 5 años de conservación. Quiero pensar, digo, no tengo como más elementos, habla de documentación que quemar, en teoría no se tendría que quemar nada, es lo que estamos hablando ahorita. Quiero entender como un proceso de desincorporación o que van a dar de baja este tipo de documentación. Entonces, si es así, primero se tiene que revisar si es documentación que se va a desincorporar por siniestro, y dependiendo del municipio o el tipo de dependencia, dar aviso para que se genere el, el instrumento con la fundamentación legal para que puedan desincorporar. En algún momento nos cuestionaban por qué nosotros como Archivo General de la Nación no dábamos el elemento o la técnica para desincorporar. Entonces, si nosotros no lo generamos porque estamos hablando de instituciones que son, si de por sí en su naturaleza son distintos, en la parte de sus presupuestos y personal también lo son. Entonces, ahorita estamos trabajando justo el lineamiento de siniestros, en donde se hace una propuesta, bueno, son 3 métodos de propuesta para desincorporar. La parte de la técnica para que cada uno, de acuerdo a su naturaleza, pueda elegir. Pero si es así, no tendría por qué quemarse. No me queda como muy clara esa parte. Si es por siniestro, acudir a las instancias para reportar y para que se les envíe la fundamentación legal y ya después evaluar hacia manera interna de la dependencia el método en el cual se tendría que realizar. Muchas gracias por su respuesta, licenciada Angélica. Tenemos una pregunta más por parte de nuestra participante Laura Viridiana Díaz Rodríguez, referente a qué sanciones puede recibir el personal responsable por la pérdida y o destrucción del documento a su cargo. En este sentido, bueno, son 2 cosas. La parte de, y ahí sí quiero ser como muy enfática por la parte de extravío, robo y demás, recordemos que es un delito. Entonces de ahí se tienen que levantar las actas pertinentes para hacer las averiguaciones y que la autoridad determine cuál sería la sanción en la parte de la ley general. Si no mal recuerdo, a partir del 117 ya nos habla de sanciones y también de años de cárcel. Entonces, sobre todo en la parte que hablábamos de vandalismo, de extravío, de pérdida, ¿no? La parte parcial o total o la pérdida habría que evaluarse también ahí, porque la parte de los archivos históricos va a ser distinta a los archivos administrativos. Entonces, la parte, recordemos que en los archivos históricos hablamos de un daño patrimonial, ¿no? Que también nos va a remitir a la Ley Federal de Sitios y Monumentos Arqueológicos. Entonces, pero sí ya nos habla de sanciones económicas y de años de cárcel. Muchas gracias, licenciada Angélica Manrique. Igual queremos agradecer a las autoridades municipales y estatales que nos acompañan, que nos han dejado sus preguntas en el chat. Y a continuación me permito cederle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Sí, que fíjate que también han llegado algunas preguntas, a ver si ahorita las retomamos, pero también nos llamó la atención, por ejemplo, Verónica Carmona, que señalaba que también es importante, cuando venías haciendo tu exposición, ella aludía que también es importante tomar en cuenta algunas normas mexicanas, particularmente la norma R100, sobre acervos documentales. No sé si esto te valga algún comentario adicional, algo que tú quisieras comentar en la materia. Nada más que Sí. allá. Claro, efectivamente, Verónica tiene mucha razón. Un esfuerzo interdisciplinario y multidisciplinario que han hecho algunos colegas es generar esta norma en 2018 para poder acudir o tener un elemento normativo y sobre todo, como bien les decía hace un momento, por escrito,
que nos apoya a tomar decisiones en la parte de los archivos, ¿no? Qué implementar, cómo implementar, qué considerar en la parte de diseñar o de construir, ¿no? El AGN tiene un documentito también, se evocó archivos históricos solamente, por ahí del 2004, si no mal recuerdo, pero es un documentito que ya está un poco rebasado, ¿no? Que es importante saber que existe, pero también que ya está rebasado por la temporalidad, por todo lo que ha cambiado. Y esta norma nos viene a sumar bastante bien, no había un trabajo igual anteriormente. Solo habría que aclarar que sí se tiene que tener muy acotado hacia dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Por el tipo de naturaleza, la parte de los archivos de trámite, pues son nuestras oficinas del día a día. Entonces no podría yo aquí implementar un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante ver que va direccionado hacia la parte de los archivos de concentración, podemos tomar algunos elementos de ahí y la parte de los archivos históricos, ¿no? Entonces sí es importante tener claro la parte de la naturaleza, la información, para ver qué elementos nos van a aplicar de acuerdo a esa parte. En la parte de concentración, como lo vimos en las imágenes, pues muchas veces son esos galerones o esas bodegas, ¿no? Y se les había pedido antes a los arquitectos, sobre todo, diseñame un archivo. Ah, sí, en la bodega de allá de Catepec que tengo, ¿no? Porque aparte es grande y ahí cabe todo. Entonces, más bien es empezar a cambiar ese concepto que no necesariamente es la bodega, que se requieren condiciones aptas de localización y administración de la información. Pero esta norma es súper importante dentro del material que se utilizó, está citada en la parte de la bibliografía, que y si pueden leerla, los invito a descargarla, la pueden buscar así, es de una gran riqueza esta norma. Y fíjate que eso nos lleva a dos cuestiones. Una que nos preguntan desde Facebook, que bueno, tiene que ver en general con todo lo que has venido mencionando, porque nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa cuando las instalaciones no son adecuadas? Creo que a lo largo de tu exposición has venido señalando diferentes consecuencias, pero tal vez si quisiera resaltar algunos aspectos sobre esta pregunta, Angélica. Claro, en este sentido, cuando no es adecuado, también tenemos que tenerlo fundamentado. Recordemos que puede ser que yo diga que no estoy en la mejor o en el mejor espacio, pero necesitamos ya tener un análisis. Por eso la parte de la importancia y la relevancia de los diagnósticos. Entonces, ir al sitio o ir al inmueble y hacer esa revisión de ver si cuenta con la parte de los espacios, si están amontonados y 2, 3 procedimientos que se necesitan, están compartiendo un espacio físico, ¿no? La parte del resguardo está saturado, demás. Entonces, si no llegara a este edificio como tal, estar como en esas óptimas condiciones, entonces generar esa parte de diagnósticos y presentarlo con las autoridades pertinentes. En este caso, la parte el área materiales, involucrar la parte con los coordinadores de archivo, que ahora son el enlace vital, ¿no? A los directores, para que entonces ellos tengan este estatus blanco y negro de los inmuebles y sobre todo porque van a correr esos riesgos, ¿no? Y seguramente si tengo ahorita un inmueble en donde estoy almacenando información con una lámina de policarbonato, que es la de plástico, y me cae un granizo el día de hoy, seguramente que voy a tener filtraciones, ¿no? Entonces es ponerles esas fotografías blanco y negro en estos diagnósticos que nos van a servir para también exponer los riesgos y al rato cuando se busque, pues sobre todo la parte de las responsabilidades, ¿no? Es de, ¿a quién le toca? No, yo dije, no, pero yo le dije verbal, ¿no? Entonces es más bien también ponerlo ya o formalizarlo de una manera escrita para empezar a involucrarse en este tipo de situaciones y afrontar y mitigar la parte de esos riesgos que se pueden llegar a tener. Muchas gracias, Angélica. Fíjate que también nos vamos a realizar un poquito una pregunta que nos hace Juan Paz, que tiene que ver con aspectos que ya hemos platicado en otras de las sesiones del Archivo General de la Nación y que me parece que también está relacionado con lo que hace rato
nos preguntaban sobre lo que ocurre con los archivos, pero la voy a leer textual para ver si nos puedes apoyar con algún comentario, Angélica. Entonces, nos pregunta Juan Paz que en el caso de los archivos que se generan en cada una de las áreas administrativas, en ese caso está hablando de las áreas municipales, una vez que se cumplió con el periodo de archivo en trámite y son entregados al Archivo General Municipal, la pregunta en concreto que hace es ¿a quién le corresponde ordenar, clasificar, resguardar, conservar tanto física como electrónica, al área administrativa o al Archivo General Municipal? No sé si sobre esto nos quisieras hacer algún comentario, Angélica. Pues en este sentido, a ambas. Las unidades administrativas, recordemos que estamos condicionadas, y digo, me incluyo porque yo también soy administradora de un área administrativa y me tengo que apegar a mis instrumentos de control y consulta. Entonces, desde ahí empieza la buena práctica de si tengo mis series, en qué serie me encuentro. Entonces, ya una vez que tengo identificado a qué serie pertenezco, empezar a generar los elementos de identificación, como son las carátulas. Entonces, que nos hablen desde la clasificación, el expediente, el año, el tipo de expediente, ¿no? Entonces, ya como área administrativa, yo tengo que empezar a dar ese paso, ¿no? de ordenación. Claro, voy a generar esa transferencia al archivo general. Entonces, hablábamos hace rato de las omisiones pasadas, ¿no? Porque a veces también es de, pero yo voy llegando, ¿por qué tengo que ordenarlo de los 80 si yo voy llegando? Por ahí lo platicábamos y en el cargo está la carga. Así como aceptamos los beneficios del salario, también aceptamos las herencias malditas, ¿no? Tenemos ese término un poco burdo, pero sí, es la herencia maldita de todo lo que conllevó anteriormente, pero me tengo que hacer responsable también de esa información, ¿no? Entonces yo tengo que responder por esa información, así haya información de los 50, yo tengo que buscar una solución o una alternativa para esa información. Entonces desde ahí empieza la parte de la organización. Cuando yo entrego o transfiero al archivo, pues ya lleva su control, su inventario, o inclusive también a veces se entiende, porque también las áreas de archivo adolecemos del poco personal, el acuerdo al cual puedan llegar, ¿no? Si yo tengo como archivo general personal de servicio que te pueda apoyar, lo mando, lo capacitas y que te vaya ayudando, ¿no? Pero luego también hay que tener cuidado con esos apoyos porque también se vuelve una obligación. Entonces es más bien evaluar y ver de qué forma se pueden apoyar y llegar como a ese acuerdo. Pero la buena práctica empieza desde la generación de la información. En la parte ya de conservación a largo plazo, pues seguramente sí le toca ya al general. Por eso es dependiendo, porque acá nos hablan creo que de resguardar, conservar, si es de una manera inmediata a mi comunidad administrativa, porque si le pasa algo a esa información, yo soy el responsable. Inclusive cuando está en el archivo de concentración, yo sigo siendo el responsable, porque el archivo de concentración solamente es un custodio temporal de esa información. Entonces, y ya una vez que ahora sí está en el archivo histórico, yo ya no tengo nada que ver, o sea, ya esa información tiene otra trascendencia, otro valor, y seguramente quien tendrá esa responsabilidad y custodia solamente será el archivo histórico. Oye, Angélica, y esas frases son producto de la experiencia, ¿no? La verdad es que sintetizan tanto. En el cargo está la carga. Y hace ver mucho lo que nosotros hemos escuchado en otros ámbitos. Por ejemplo, nosotros lo hemos escuchado más cuando a los amigos y amigas de los municipios aplicamos la guía consultiva de desempeño municipal y nos dicen, oye, pero es que este municipio tiene una deuda de hace 10, 15 años, no la generamos en esta administración, ¿por qué tengo que responder por ella, no? Y algo, fíjate, vamos a usar de ahora en adelante esta frase que acabas de compartirnos, porque posiblemente la deuda es institucional. La responsabilidad es institucional, no es una responsabilidad de personas, ¿no? No se está haciendo una evaluación, un análisis hacia una persona en particular, sino a una institución llamada municipio. Y déjame ir concluyendo prácticamente esta sesión por cuestiones de tiempo, Angélica, pero yo nada más quisiera hacerte una última pregunta, así como de bote pronto. Si te pide alguien de aquí, de los amigos que están escuchándonos, que les apoyes con 3 herramientas básicas para que puedas empezar a trabajar con ellos en estos campos para prevenir o en su caso atender las catástrofes, ¿cuáles serían esas 3 herramientas que tú les puedes compartir o llevar inmediatamente?
Pues en este sentido, la primera sería que no podemos actuar si no conocemos la situación. Okay. Entonces, tenemos que saber dónde estamos ubicados, desde dónde estoy hablando, es decir, desde la producción documental, dónde estoy ubicado primero, para empezar como a acotar. La segunda sería el diagnóstico como una herramienta para saber, ya una vez que sé dónde estoy ubicado en esta parte de la producción de información, qué tengo, cómo tengo, cuánto tengo, cómo lo tengo, qué tengo, ¿no? De manera al lado, enfrente, atrás, porque eso nos va a ayudar inclusive lo que no tengo, ¿no? Ahorita que hablabas de municipios, eh, nos ha tocado en algún lugar que nos digan, con cada administración hay nueva información, ¿no? Y la información anterior, quién sabe, ¿no? Entonces no puede ser posible esa una respuesta del quién sabe, sino más bien empezar a ubicar o cuestionarnos también inclusive la información que no está o que debiera de estar, ¿no? Si un área nació desde los 80, pues ¿qué ha producido de información, ¿no? Y si no la tengo, ¿dónde está? O tenía un nombre distinto, lo administraba alguien más, ¿no? ¿Cómo se administraba? Porque esa reconstrucción nos va a ayudar también a esa administración futura. Y la tercera herramienta pues sería empezar a familiarizarnos con la parte de la prevención, que la parte de la prevención no necesariamente, como lo decían en lo largo de la charla, tiene que ver con cuestiones muy especializadas y demás, sino desde la parte de ver mis políticas, mis manuales, qué está pasando, qué está sucediendo, para ahora sí también llevar un ataque directo, una administración en la información directamente, ¿no? Entonces empezar con esas buenas prácticas. Muy bien, pues la verdad es que ha sido un redondeo muy concreto, muy puntual, Angélica, cosa que te agradecemos porque seguramente los amigos y las amigas que nos han escuchado el día de hoy, pues ya tendrán un panorama más completo sobre el tema que nos ocupó hoy, los archivos y las catástrofes, qué significa un riesgo, qué significa una catástrofe, qué significa un siniestro, y qué podemos hacer como municipio, qué podemos hacer como autoridades municipales para prevenirlos o en su caso enfrentarlos o bien pues llevar a cabo las labores de restauración que correspondan. Te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que nos hayas acompañado. Y a todos ustedes, amigos, amigas, también les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Por supuesto, cuenten ustedes con la prestación que nos hizo la licenciada Angélica Manrique, que es la jefa de Departamento de Archivo Institucional y Gestión de Recursos del Archivo General de la Nación. Cuenten con esta presentación, la que al final pues tiene todos sus datos, Angélica, por si alguien gusta contactarte, seguramente vas a recibir muchas llamadas y eso nos va a dar mucho gusto porque entonces sabremos que esta sesión cumplió con su cometido. Y ya nada más para finalizar, amigos, amigas, reitero este agradecimiento a la licenciada Angélica Manrique. Ya nada más para finalizar, les quiero comentar, les quiero reiterar una invitación que hemos hecho a lo largo de las últimas semanas para que ustedes tengan una información sobre un premio de la más alta relevancia como es el premio Transformando México desde lo local, del cual INAFED es parte convocante junto con la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, está lanzando esta convocatoria para reconocer a las buenas prácticas municipales. Mi compañera Andrea Chávez en este momento está poniendo la información en un archivo correspondiente para invitarlos a que ustedes conozcan las características de este premio. Hay una sección que va dirigida justamente a los municipios. Hay una serie de categorías que ustedes pueden checar en esta presentación. Y sobre todo, pues hay una serie de reconocimientos desde compartir a nivel internacional estas buenas prácticas hasta pues apoyarlas en su asesoría y gestión técnica, cosa que se nos hace de lo más relevante. Entonces, pues los invitamos a que conozcan esta información y también en su momento, quien tenga dudas, la convocatoria cierra el 30 de septiembre. Quien tenga algún interés, alguna duda, en la lámina final de este archivo, vienen los datos de contacto de nuestras compañeras del PNUD, la maestra
Alejandra Pinelo y Mariana Villasuso, quienes son responsables de este premio, estarán solos para atender sus consultas. Pues nuevamente les damos más amplios nuestros agradecimientos, que tengan una gran tarde, que tengan un gran fin de semana, y nos vemos aquí en la próxima, agradeciendo a todos nuestros compañeros y compañeras de la ENAFED que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, que tengan buena tarde.